Señor, por este día, por nuestro estar aquí reunidos. Damos gracias a Dios por su bendición, por su palabra, porque cada día nos muestra más. Y abrimos nuestros corazones en este día. Damos gracias, Señor, en este día. Estás con nosotros, Señor. Te ha placido, Señor, enseñarnos cada vez más de ti, de tu palabra, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, Señor, y te pedimos, Señor, que nos muestres cada vez más de ti, Señor. Que nos ayudes a entender y conocer cada vez más de lo que quieres de nosotros. Muy bien, como les dije la semana pasada, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de Tito y vamos a ver Tito durante los próximos 4 servicios, este y otros 3. Es algo que de vez en cuando vamos a estar haciendo, el ver algunos libros completos, verso por verso, porque pienso, y es parte de las cosas que guardamos como básica, es que la palabra de Dios, como fue escrita, es realmente la voz de Dios para nosotros, en la manera en que fue originalmente escrita, dice por ahí uno de los puntos importantes que creemos. Y es importante poder entenderla, poder analizarla, poder guiarla. Y a veces cometemos o tenemos la idea de estudiar la palabra por ideas, por conceptos. Y la verdad es que la palabra, tal como fue escrita, palabra por palabra, tiene un propósito y tiene un significado que Dios guarda para cada uno de nosotros, y que de alguna manera Dios nos va mostrando en la medida que nosotros vamos estudiándolo, vamos aprendiendo cada vez más sobre la naturaleza de Dios, sobre quién es Dios, cómo es el carácter de Dios, cuáles son los propósitos de Dios y cuál es el amor que Él tiene para con nosotros. Y digo, es importante porque la verdad es que hay personas que yo he escuchado de otros lugares, otras iglesias que han estudiado la palabra, y me llamó mucho el ejemplo de una persona que se llama John Piper. Él tiene una iglesia, creo que está en Nueva York, por ahí, por el lado este. Y él predicó Romanos, el libro de Romanos, por 6 años. El libro de Romanos lo hizo en 6 años. Hoy vamos a ver Tito en 4 semanas, ¿verdad? No es lo mismo, pero me llama mucho la atención porque eso me habla acerca del cuidado que se tiene para el analizar realmente lo que se dice en el libro. ¿Sí? ¿Por qué se dice? ¿Por qué se utilizan las palabras? Entonces, ¿qué se utilizaron? ¿Por qué Dios escoge esas palabras para armar las ideas, ¿verdad? Y porque tiene un propósito. Y hoy vamos a ver un poquito de eso, vamos a ejercitar un poquito de eso, y es importante que prestemos atención en ese sentido, y quiero hacer énfasis en eso, que la manera en que está escrita la palabra implica ideas más allá de la forma en la que simplemente la leemos, pero no estoy hablando de una manera de metáforas, porque no es eso, sino realmente el propósito de las palabras que se están utilizando implican ideas que van un poquito más allá en el sentido de del mensaje del evangelio que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y vamos a leer el libro de Tito, del 1 al 9, que es lo que nos toca en este momento, y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, y prometió desde el principio de los siglos y a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a quedarnos aquí y vamos a ver, porque Pablo, todos de alguna manera tenemos idea de quién es Pablo. Pablo es uno de los apóstoles, no es de los 12 apóstoles originales. Él fue llamado después, aparte por Jesús mismo, cuando se lo encontró camino a Damasco en el desierto. Pablo, anteriormente llamado Saulo, fue alcanzado por el Señor. Él tiene un currículum que nos da ahí en Filipenses 2, muy extenso, judío de judíos, de buen apellido judío, fue alumno de Gamaliel, de Gamaliel, de la escuela, maestro reconocido, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, blameless, sin culpa.
Lo que básicamente dice ahí es que de los 600 mandamientos que viene en el Pentateuco, un poquito más de 600, él los había cumplido todos. Había sido circuncidado el 8º día, como marcó la ley. Entonces realmente él se había esforzado mucho por cuidar lo que la ley de los judíos, la ley de Dios, que en ese momento estaba vigente, fuese llevada en su vida, para que de alguna manera cuando él lograse estar delante de Dios fuese encontrado justo. Y se había esforzado y lo había hecho bien, pero cuando Pablo viene después en la misma carta de los Filipenses nos dice: todo eso lo tengo por basura, todo eso lo tengo por basura por causa del amor de Jesucristo. Y eso es algo bien importante, porque nos dice acerca de que lo que nosotros podamos hacer por nuestro propio esfuerzo, y eso es bien importante, lo que nosotros podamos hacer por nuestro propio esfuerzo para lograr el favor de Dios son trapos de inmundicia, son pilas de popó, así dice, literalmente la palabra se dice, son pilas de popó. Lo que nosotros podamos esforzarnos y echarle todas las ganas para poder lograr el favor de Dios, para que Él nos ame, son pilas de popó. Y eso es importante que lo tengamos muy claramente, esa imagen en nuestra cabeza, porque significa que Dios es el que hace la obra en nosotros. Dios es el que, por su gracia, y cuando digo gracia, significa favor inmerecido. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da a nosotros, que no merecemos nada, su favor. ¿Sí? Por el amor que Él nos tiene a nosotros. ¿Sí? Él no necesita nada de nosotros, ¿sí? Porque Él en sí mismo es uno, es grande, pero nos ama de tal manera que ha dado su propia vida por nosotros, por su gracia. Ese es el concepto de la palabra de gracia, favor inmerecido. Entonces, Él se da cuenta, delante de cuando es expuesto a Jesús, a la medida que va estudiando acerca del Evangelio, se da cuenta que el favor inmerecido que ha recibido, independientemente de toda la situación que Él había vivido, porque Él era un asesino. Sí, era un asesino. Y posiblemente justificado en su corazón por el amor que él tenía, o por la intención que él tenía de mostrar que podía ser digno del amor de Dios. Porque eso es lo que a veces nosotros hacemos, buscamos ser dignos del amor de Dios y no nos damos cuenta que no lo somos, sin importar lo que hagamos. No somos dignos del amor de Dios. ¿Sí? Dios nos da su amor por su gracia, por su misericordia, ¿sí? Y ese es el milagro más grande. Nosotros siendo su enemigo, ¿sí? Nosotros siendo enemigos de Dios, Él vino y da su sacrificio y nos da su amor de tal manera que podamos ser encontrados no solamente como amigos, sino como familia. Amén. Venimos a ser adoptados por Él, por su sangre. Entonces viene Pablo. Él está en la cárcel y escribe una serie de cartas, entre algunas son las Filipenses, pero hay unas 3 cartas que se conocen como cartas pastorales, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Y básicamente se les denomina así porque trae mucha intención de Pablo de dar consejos al respecto de cómo debe ser el liderazgo para la comunidad y para la iglesia. Sí, y habla acerca mucho de los obispos, habla mucho acerca del liderazgo, y tiene una lista, tanto en Timoteo como en Tito, de características que los obispos deben de alguna manera de reunir, así es, deben de cumplir para que puedan ser dignos de llevar el liderazgo. Y lo interesante es que la mayoría de las veces nosotros cuando vemos esos libros decimos, bueno, pues empezamos a evaluar a nuestros líderes y decir, bueno, él no cuenta con esto, él no cuenta con esto. Pero la verdad es que la palabra de Dios en ese sentido también está escrita para nosotros. No es como cuando viene y empieza a hablar de los judíos y empezamos a decir, bueno, yo no soy judío, entonces esto no aplica para mí, esto no aplica para mí. Sino que debemos de leer la palabra y decir, bueno, ¿esto cómo aplica para mí? ¿Sí? ¿Cómo aplica a nivel personal? Yo que a lo mejor no soy diácono, yo que a lo mejor no soy anciano, yo que simplemente soy creyente y cristiano y tengo el Señor en mi corazón y tengo firme fe de que Dios murió por mis pecados, ¿cómo aplica esta parte de la palabra para mí? Y lo vamos a ver. Pablo nos dice, y se presenta, es algo interesante, porque Pablo escribe esta carta a Tito, ¿sí? Y tienen tiempo de conocerse ya en este momento. Ellos se conocieron, se menciona a Tito por primera vez en Gálatas 2, cuando van a Gálatas, y de alguna manera encuentra
Pablo en Tito una persona que puede llevar conflictos? Primero porque en Gálatas tuvieron conflictos y luego porque después lo ayudó a llevar las cartas a los Corintios, que era un trabajo muy bueno porque las cartas eran fuertes para una iglesia que estaba media rebeldona, que realmente estaban llevando una vida muy loca. Entonces usa a Tito para hacer esas entregas y entonces pues Tito tenía el don aparentemente de poder manejar esas circunstancias, que es algo importante que cabe resaltar, porque en la medida que nosotros podamos tener ciertos dones, Dios nos va a permitir ser usados de cierta manera y tenemos que saber identificar qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, y es algo que tenemos que a veces sentarnos a ver de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para la obra del Señor en general. Y cuando digo para la obra del Señor, no nada más digo de mensajeros de iglesia a iglesia, sino también cuando nosotros estamos en la vida fuera de la iglesia, cuando estamos nosotros caminando en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, qué es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos dar testimonio, sí, cierto, de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, Pablo escribe esta carta a Tito y lo hace para asignarle una tarea, que vaya a Creta, que es una isla, que vaya a Creta porque al parecer hay un desorden ahí, una situación complicada con los líderes, porque los líderes traen, posiblemente no tienen un mal corazón, posiblemente están buscando hacer las cosas bien, pero la verdad es que al final de cuentas había un desorden, la palabra lo dice así como, Pablo lo menciona como lo deficiente, dice, lo deficiente. Así dice, que para que corrijas lo deficiente, le dice. Lo vamos a leer más adelante. Entonces, tenían tiempo de conocerse. Pablo le escribe esta carta, pero lo que hace Pablo en los primeros 3 versículos es presentarse. Y eso está raro porque es como si yo le escribiera una carta a Rosana y le dijera: yo, Israel, padre de tus hijos, ¿sí? Anciano de la iglesia y empleado de la compañía, que estoy aquí para... Entonces, posiblemente cuando ella reciba la carta, bueno, vamos a brincarnos esto, ¿verdad? Porque esto ya lo sé, esto ya lo conozco. Y llama mucho la atención, y entonces cuando empieza Pablo a escribirle a Tito, sobre todo porque ya se conocían, dice: Tito, voy Pablo, al grano, no, vamos al grano. Pero es increíble porque estos 3 versículos llegan a nosotros, que posiblemente sí, no conocemos también a Pablo como Tito. Sí. Y no posiblemente, la verdad es que no lo hacíamos, porque Tito anduvieron hombro a hombro y estuvieron trabajando juntos. Sí. Conocía hasta el aguijón, del cual nosotros nada más lo hacemos por lectura, posiblemente. Pero la verdad es que Pablo lo hace, y lo que hace en esos 3 versículos de presentarse es que nos define uno de los propósitos del ministerio de Pablo, y también nos habla de la teología de la salvación en 3 versículos, ¿sí? En, no sé, 5 líneas. Nos habla de la teología de la salvación y el propósito del ministerio de Pablo, y eso es algo bien importante que lo tengamos aquí presente. Primera Tito del 1 al 3 nos habla de eso, ¿sí? Y cuando estaba estudiando eso, no solamente me di cuenta de eso, sino que también hay personas que se van todavía más hacia adentro. Le dice, Pablo se presenta como siervo de Dios. Pablo tiene en su currículum, ¿sí? En el nuevo currículum, no en el viejo currículum, que ya lo sabemos y que son pilas de popó para Pablo. Tiene un nuevo currículum donde él se presenta como siervo de Dios, ¿sí? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y eso es algo muy interesante, porque la verdad es que él nos está diciendo que nosotros somos siervos, ¿sí? Nosotros somos, y la verdad es que la palabra, en cuanto la leemos, nos damos cuenta que nosotros siempre estamos sirviendo, siempre estamos adorando. Servir es prácticamente adorar, tiene mucha relación estrecha el uno con el otro. Y algo que nosotros vemos es que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó adorando, no para adorar. Es diferente, ¿sí? Porque para adorar implica que tengo una opción, sí, que una es para adorar o para... Pero si me hace Dios adorando, significa que estoy, en el momento en que empiezo a respirar para adorar. En el momento en que empiezo a adorar. La pregunta es, ¿qué estoy adorando?
¿sí? ¿Qué es lo que me hace hacer o llevar mi vida? Y lo que me hace llevar mi vida y mis decisiones y mis trayectos es eso a lo que yo adoro. Si yo busco acumular riquezas, estoy adorando las riquezas. Y si esas riquezas son el propósito de mi andar, y si esas situaciones son el propósito de mis decisiones, la causa o el deseo de mi decisión, eso es lo que adoro, ¿sí? Si todo va hacia Dios, ¿sí? Entonces es a Dios a quien adoro, ¿sí? Y es algo importante que nosotros tenemos que dar cuenta y que Pablo nos dice, siervo de Dios nos aclara, ¿sí? Que él específicamente está para obedecer la ordenanza de Dios en su vida, ¿sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que ver, siervo de Dios, ¿cómo llevo mi vida? ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿En función a qué? ¿Sí? Y eso es lo que llevo en mi vida. Puede ser, y ojo, no puede ser algo intangible, puede ser algo tangible, ¿sí? Puede ser la felicidad, ¿sí? Como en Estados Unidos la Constitución asegura que todos pueden buscar la felicidad, ¿sí? Es algo la búsqueda de la felicidad. Y es algo que debemos tener mucho cuidado con esa situación, porque hay cosas que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y que incluso podemos utilizar a Dios para alcanzarlo, porque pensamos que el objetivo es la felicidad y que Dios nos la va a dar, y Él es un escalón para alcanzar realmente el objeto de mi adoración, ¿sí? Y tenemos que tenerlo muy claro, ¿qué es lo que estamos buscando? Por lo pronto Pablo nos dice, yo soy siervo de Dios, ¿sí? Amén. Y nos dice, y apóstol de Jesucristo. Y como apóstol hay dos significados que se conocen comúnmente. Uno son los 12 apóstoles, que eran los discípulos de Jesús que él seleccionó, que él llamó y le siguieron y estuvieron con él aprendiendo, ¿sí? Y los otros son el ministerio de apóstoles, el cual trabaja como un enviado para poder trabajar. Es enviado de por ejemplo, si tenemos una reunión en México y tenemos aquí la iglesia y mandamos a una persona para que vaya y platique y ayude y apoye, va como apóstol enviado de aquí para que pueda hacer la obra de Dios allá como un representante del movimiento aquí. Entonces él viene como apóstol de Jesucristo. Pablo es un caso muy especial porque no es de los 12 apóstoles originales, pero Jesús mismo lo ordenó, se le presentó y le dijo, tú vas a ser lo ordenó como tal, lo llamó, y él terminó siendo el apóstol hacia los gentiles, es lo que se le hace el hincapié a él como Pablo. Él terminó llevando la palabra a aquellos se enfocó mucho a aquellos que no eran judíos, y hizo muchos viajes hacia lugares como Creta, como Filipo, como Galacia, que básicamente la mayoría, aunque había judíos, la mayoría no lo eran. Entonces, apóstol de Jesucristo, y luego empieza a hablar dos cosas. Una es la situación, que es importante que lo tengamos claro, de la teología, de la parte de la salvación, y la otra del propósito de su ministerio. Nos dice, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. Entonces, nos habla y nos dice que Dios... Sí, que Dios tiene la salvación preparada para nosotros, que Dios tiene la parte prometida, como Él dice, porque Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, en estos 3 versículos, ¿sí? Pablo nos dice que la salvación ha sido prometida desde antes, y que Él está como enviado tratando de que aquellos que no conocen a Dios, pero han sido elegidos, se acerquen a Dios y maduren en Cristo. Ese es el propósito de su ministerio. Y esto es algo muy interesante, porque Él va a empezar a hablarle a Tito acerca de lo que los obispos deben de hacer, pero Él mismo le está explicando en estos 3 versículos cuál es el propósito de su ministerio, cuál es el alcance de lo que Él está haciendo, y que toda su vida está basado en eso, porque Él es un siervo de Dios. Amén. Entonces, Él da testimonio primeramente de su vida en estos 3 versículos, y luego pone la vara. En el siguiente versículo vamos a ver
Y habla y le dice, en el siguiente, de 4 al 9, vamos a ver qué es lo que debe un hombre cumplir, ¿sí?, para poder ser encontrado como un obispo fiel. Dice, vamos a leer el 4, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y le dice hijo, porque se considera que Pablo le habló a Tito, que él le predicó para conversión, y que lo conoce desde hace más tiempo que Timoteo. Timoteo era más joven. Entonces, le considera un hijo porque en realidad él le predicó y Tito conoció a Dios a través de la predicación de Pablo y de sus viajes. Sí, le dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y este deseo es muy común de Pablo cuando él predica, gracia, misericordia y paz, porque él tiene muy arraigado en su corazón que la idea de que nosotros como hijos vayamos progresando en el Evangelio, que nosotros como hijos vayamos creciendo como cristianos, depende mucho de la gracia de Dios en nosotros, ¿sí? Porque por nosotros mismos, ya lo dijimos, no podemos alcanzarlo. Es un don que por nosotros mismos no podemos lograr, sino que la gracia de Dios se manifieste en nosotros y podamos encontrar esa misericordia y esa paz, ¿sí? Que paz, misericordia y gracia son dones, son regalos que vienen de Dios y están disponibles para nosotros, están a nuestro alcance, pero están en función también de la maleabilidad de nuestro corazón, que nosotros podamos realmente desprendernos de lo que somos y negarnos a nosotros mismos y aceptar realmente la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es importante. Y vamos a seguir leyendo. Esto lo voy a poner aquí, pero no lo vamos a olvidar. Recordamos, es gracia, misericordia y paz de Dios, ¿sí?, en nosotros. Amén. Y hijos de la común fe. Dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Sí? ¿Por cuál causa? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es el propósito de Tito en Creta, ¿sí? Corregir lo deficiente. Había deficiencias. Y es algo bien interesante y es algo que yo quiero que revisemos. Una iglesia está conformada por las personas que quieren estar en esa iglesia. ¿Sí? Las personas que no quieren estar en esa iglesia no van. ¿Sí? Y es algo que debemos de tener claro. Es una asociación de personas que juntas se ponen de acuerdo, dicen, a las 10 nos vamos a ver el domingo y nos vamos a poner a adorar, a ver la palabra y se juntan, y todo eso es llevado por el Espíritu, ¿sí? Pero las personas que no quieren ir no vienen. Ahora, ¿por qué hay deficiencias? ¿Por qué hay deficiencias? Es algo bien interesante y es algo muy... Hay dos tipos posiblemente de los creyentes que se juntan. Hay unos que entienden plenamente la palabra y están siendo llamados, y hay otros que no lo entienden y están siendo posiblemente jalados, ¿sí? Quiere decir que están hasta cierto punto de acuerdo con todo lo que pasa y hasta cierto punto no, ¿sí? Pero asisten. Y la iglesia, por eso hay una iglesia visible y una iglesia invisible, ¿sí? Que algunos todavía van ahí, pero no van con el propósito del llamado de la fe de Cristo, sino van posiblemente para utilizar a Dios para alcanzar su ídolo. Bueno, cuando eso pasa, empieza, y cuando una cosa empieza a crecer con respecto a la otra, ¿qué quiere decir? Que los que quieren ir a la iglesia, sí, que quieren ir a la iglesia, pero que realmente tienen el llamamiento de la fe de Cristo, empieza a ser menos que los que quieren ir a la iglesia, pero quieren utilizar a Dios para lograr sus ídolos. Empieza a haber un desbalance y empieza a generar situaciones de deficiencia. Y deficiencia con respecto a la actitud del uno contra el otro, ¿sí? Empieza a haber la situación de criticismo, empieza a haber la situación de los chismes. Pablo los menciona. Y eran problemas que ocurrían en todas las iglesias prácticamente, ¿sí?
Incluso en la iglesia donde menos había problemas, que era Filipos, había disensiones, ¿sí?, de cosas sin importancia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos Filipenses que tenían entre tenían los nombres, las dos mujeres tenían los nombres muy feos, Eloísa y la otra no era como, no se llamaba Eloísa, pero existía, sí, existían esas situaciones.